Mis estudiantes de la caminata bíblica, un abrazo grande para todos y bienvenidos a nuestra caminata número 45. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en nuestra caminata número 45. Caminata número 45. Con el nombre El Segundo Génesis, Hechos de los Apóstoles, el Segundo Génesis. Y bueno, les dejé la tarea: estudia, lee e investiga cómo se llama el joven de Troas a quien Pablo resucitó de los muertos. ¿Recuerdan ustedes que se llamaba Eutico? Pablo estaba predicando, Pablo predicaba largamente, se cayó de una ventana donde estaba sentado, quedó dormido y lamentablemente falleció. Pero lo bueno es que Pablo oró por él y resucitó de nuevo. Entonces esa era la tarea que les había dejado mis estimadísimos estudiantes de la caminata bíblica. Y la tarea se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 9, y dice así: un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pero ahí no termina todo. Verso 10. Dice: entonces Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Verso 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que Pablo predicaba toda la noche. Tremendo, tremendo. Y bueno, vamos entonces en este momento a estudiar nuestra caminata bíblica número 45. Hechos de los Apóstoles. ¿Quién fue el autor de este libro, Hechos de los Apóstoles? Pues fue Lucas, el médico amado, según Colosenses 4:14. Y el autor del Evangelio San Lucas. O sea que San Lucas y Hechos es el mismo autor, Lucas. Aunque Lucas no provee su nombre, los historiadores consideran a Lucas como el autor. El uso de nosotros indica que el autor fue un compañero de Pablo cuando fue a Roma, según Hechos 16:11, Hechos 27 y 13, y capítulo 21, verso 1, verso 7, verso 15, verso 17, y capítulo 27, verso 1, 28:1 y verso 11 y 16. Y hay varios versículos donde el autor dice nosotros, o sea que prácticamente fue compañero de Pablo en la misión. Fecha de redacción: 1. Aproximadamente entre los años 63 y 64 después de Cristo. Relación de Hechos a los demás libros. Primero, el estilo o vocabulario que se usa en Hechos es semejante al que se usa en el Evangelio según Lucas. Lucas 1 al 4 y Hechos 1:1. En ambos libros Lucas hace referencia a Teófilo. Número 2. Para poder entender el establecimiento de las iglesias en Galacia, Éfeso, Filipos y otros lugares, es importante que el lector vaya al libro de los Hechos para leer acerca de esas congregaciones. No podemos estudiar la carta de Filipenses, por ejemplo, sin antes ir al libro de Hechos para ver qué eventos sucedieron en el establecimiento de tal iglesia. Por lo tanto, el libro de los Hechos se relaciona en gran manera a las iglesias de Corinto, Hechos 18, a las de Éfeso, Hechos 18 y 19, a las de Filipo, Hechos 16, y también Tesalónica, Hechos 17, entre otras. Tema central del libro de Hechos:
El libro de los Hechos habla acerca de la venida del Espíritu Santo y el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. También nos habla acerca de cómo el Evangelio llegó a todos los lugares de la tierra. Y tenemos un breve bosquejo del libro de Hechos. Primero, la predicación del Evangelio en el orden de que Cristo lo dijo. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Judea y Samaria. Bueno, entonces encontramos la predicación del Evangelio en Jerusalén y Judea, capítulo 1 al 7. También tenemos preparación para el trabajo y lo que es la ascensión de Cristo en el capítulo 1. Número 2, eventos que sucedieron en Pentecostés, capítulo 2. Número 3, crecimiento de la iglesia, después de eso persecución y el primer mártir, que lo encontramos en el capítulo 3 al 7. Número 2, predicación del Evangelio en Samaria y en Palestina, capítulo 8 al 12. Primero, Felipe lleva el Evangelio a Samaria, capítulo 8, versos 5 al 25. 2, la conversión de el eunuco, capítulo 8, versos 26 al 40. 3, la conversión de Saulo de Tarso, capítulo 9, quien posteriormente llega a ser Pablo. 4, la conversión de Cornelio y su casa, que fueron los primeros gentiles en convertirse al Evangelio, capítulo 10 y el capítulo número 11. 5, persecución de la iglesia en Jerusalén por Herodes, y también encontramos la muerte de Herodes en el capítulo número 12. Tercer parte de el primer bosquejo. Predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, capítulo 13 al 28. Primero, primer viaje evangelístico de Pablo desde Antioquía, capítulo 13 y 14. Segundo, el concilio de Jerusalén en cuanto a los gentiles y a la ley, capítulo 15. Tercero, segundo viaje evangelístico de Pablo desde Antioquía, capítulo 15 hasta el 35 al capítulo 18, verso 23. Cuarto, tercer viaje evangelístico desde Antioquía, capítulo 18, 23 al 21, 17. Quinto, Pablo en Jerusalén, arrestado y enviado a Cesarea, capítulo 21 al 18, 23, 35. Sexto, 2 años de Pablo en Cesarea, o Cesarea, bueno, capítulo 24 al 26. Y séptimo, viaje de Pablo a Roma, un prisionero en Roma, capítulo 27 y 28. Encontramos discursos en Hechos. ¿Cuántos discursos encontramos en Hechos? 13 discursos. Primero, el discurso de Pedro en Pentecostés, capítulo 2, 14 al 39. Segundo, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, capítulo 3, verso 12 al 26. Tercero, discurso de Pedro ante el Sanedrín, capítulo 4, verso 8 al 12. Cuarto, la defensa de Esteban, capítulo 7. Quinto, sermón de Pedro en la casa de Cornelio, el primer sermón a los gentiles, que está en el capítulo 10, verso 35 al 43. Sexto, defensa de Pedro ante la iglesia en Jerusalén por la conversión de los gentiles. Eso está en el capítulo 11, verso 5 al 18. Séptimo, Pablo en Antioquía, capítulo 13, versos 17 al 41. Octavo, Pablo en Atenas, capítulo 17, verso 22 al 31. Noveno, Pablo con los ancianos de Éfeso, capítulo 20, verso 18 al 35. Décimo, defensa de Pablo en el templo, capítulo 22, verso 3 al 21. 11, Pablo ante Félix, capítulo 24, verso 10 al 21. 12, Pablo ante Agripa, capítulo 26, verso 2 al 29. Y 13, treceavo discurso, Pablo ante los judíos en Roma, capítulo 28, verso 23 al 28. Ejemplos de conversión en Hechos. Primero, los judíos el día de Pentecostés, que está en el capítulo 2.
Número 2, los samaritanos, capítulo 8, versos 5 al 25. Número 3, el eunuco, capítulo 8, verso 26 al 40. Número 4, la conversión de Saulo de Tarso, capítulo 9, verso 1 al 22. Y capítulo 22, verso 3 al 21. Y capítulo 26, verso 2 al 23. Quinto, la conversión de Cornelio, capítulo 10, verso 1 al 48. Sexto, la conversión de Lidia, capítulo 16, verso 14 y 15. Séptimo, el carcelero de Filipos, capítulo 16, verso 30 al 34. Octavo, en Corinto, capítulo 18, verso 1 al 11. Y noveno, conversión en Éfeso, capítulo 19, verso 1 al 7. Importancia del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2 de Hechos es de suma importancia, ya que nos habla acerca de los siguientes puntos. 1. El cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, algo que había sido profetizado desde el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí se cumple en este capítulo 2. 2. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. 3. El establecimiento de la iglesia. 4. La primera predicación del Evangelio por el apóstol Pedro. 5. El poder del Evangelio para cambiar las vidas de las personas. 6. La pregunta, ¿a qué debo hacer para ser salvo?, es respondida. 7. Recibimiento del Evangelio por los que mataron a Jesús. 8. Bendiciones de los que obedecen el Evangelio, perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y por consecuencia añadidos al cuerpo de Cristo. 9. Se buscan los requisitos necesarios para obtener el perdón de los pecados. 10. Como 3,000 personas obedecen al Evangelio. 11. El arrepentimiento esencial para la salvación. 12. La vida de los primeros cristianos. Y 13. Nos dice que los creyentes fueron añadidos a la iglesia y no a una denominación. Algunos le han llamado a Hechos capítulo 2 el centro de la Biblia. Eso lo dice James Ball. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta se hizo 3 veces en Hechos de los Apóstoles. Note que la fe y el arrepentimiento son requisitos esenciales para la salvación. El carcelero de Filipo, la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo. Los judíos en Pentecostés, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y Saulo de Tarso, ¿qué debo hacer para ser salvo? Levántate y bautízate. Eso está en Hechos 22:16. Pasajes recomendados para memorizar. De Hechos 1:8. 11, y el verso 11 también es un pasaje muy recomendado. Capítulo 2, verso 22. Capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Capítulo 4, verso 12, 5, 29, también el 42, 10, 34, 11, 26, 15, 10. Bueno, hay muchos textos muy bonitos para aprender en Hechos de los Apóstoles. Hechos es conocido como el libro de los principios. Por eso le llamamos a nuestra caminata bíblica de hoy el segundo Génesis. Primero, principio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Segundo, principio de la obra del Espíritu Santo como una agencia activa. Tercero, principio de la dispensación cristiana. Cuarto, principio de la predicación del Evangelio. Quinto, principio de la iglesia y por ende del reino de Dios. Sexto, principio del reino de Cristo como su reino espiritual, que es la iglesia. Séptimo, principio de los primeros cristianos. Octavo, principio de la obra evangelística para los apóstoles. Noveno, principio de la adoración cristiana. Y décimo, principio de una nueva influencia por parte de los cristianos. El libro de los Hechos
Primero, los Hechos de los Apóstoles. Es el título que se le dio a partir de los últimos años del siglo II después de Cristo, al segundo tomo de una historia de los comienzos cristianos, cuyo primer tomo conocemos como el Evangelio de Lucas. Usted lo puede ver en el capítulo 23. Carácter histórico. Primero, la veracidad histórica de la narración de Lucas ha sido ampliamente confirmada por descubrimientos arqueológicos. Si bien el autor tiene intereses apologéticos y teológicos, estos no disminuyen su detallada exactitud aun cuando regulan la selección y la presentación de los hechos. Ubica su relato en el marco de la historia contemporánea. Sus páginas están llenas de referencias a los magistrados de las ciudades, a gobernadores, provinciales, a reyes, vasallos y a otros. Y dichas referencias, vez tras vez, que resaltan exactamente lo que corresponde al lugar y al momento en cuestión. Con un mínimo de palabras, transmite el color local acertado de las ciudades tan diversas mencionadas en su relación. Su descripción del viaje de Pablo a Roma por mar, que está en el capítulo 27, sigue siendo en la actualidad uno de nuestros documentos más importantes sobre la navegación en la antigüedad. Ahora hablemos de una cronología aproximada del libro de Hechos. 33 después de Cristo, el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. 35 después de Cristo, Esteban es apedreado y la iglesia es dispersada. Capítulos 7 y 8. 35 después de Cristo, conversión de Saulo. Por eso Saulo no conoció a Jesús en persona. Fueron 2 años después cuando él se convierte. 38 después de Cristo, visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión. 40 después de Cristo, conversión de los gentiles, está en el capítulo 10. 42 después de Cristo, recepción de los gentiles a la iglesia en Antioquía, capítulo 11. 44 después de Cristo, segunda visita de Pablo a Jerusalén, capítulo 12. 45 al 48 después de Cristo es el primer viaje evangelístico de Pablo y Bernabé, capítulo 13 y 14. 50 después de Cristo, concilio en Jerusalén, capítulo 15. O sea que hasta esta edad o hasta este tiempo han pasado, en el capítulo 15 han pasado 18 años. Ahí podemos ver por qué Lucas y por qué Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. 50 al 53, segundo viaje evangelístico, Pablo y Silas, capítulos 16 al 18. 54 al 57 después de Cristo, tercer viaje evangelístico de Pablo, capítulos 19 y 20. 58 después de Cristo, Pablo llega a Jerusalén, capítulo 20 al 23. 58 al 60 después de Cristo, Pablo en Cesarea, capítulos 24 al 26. 60 al 61 después de Cristo, viaje de Pablo a Roma, capítulo 27 y 28, y oído. 61 al 63 después de Cristo, Pablo en Roma por 2 años, capítulo 28. O sea que estamos hablando que el libro de Hechos, este libro histórico fue escrito desde el comienzo, unos 30 años, abarca 30 años de historia. Tremendo dato. Hechos nos muestra, primero, el establecimiento de la iglesia. 2, los ejemplos de conversiones. 3, información en cuanto a establecimientos de la iglesia en Éfeso, Galacia, Filipos y otras. En Hechos podemos ver el cumplimiento de Marcos, capítulo 16, versos 17 al 20. Los apóstoles hablaron en otras lenguas. Hechos 2, verso 4, verso 6. Los apóstoles hicieron muchas señales y maravillas. Capítulo 2, verso 43. Un cojo fue sanado. Hechos 3, 8. Ananías y Zafira fueron castigados. Hechos 5, 1 al 11. Señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Hechos 5, verso 12. Eneas fue sanado. Hechos 9, 34. Dorcas fue resucitada. Capítulo 9, verso 40. Pablo sana a un cojo. Hechos 14, 10. Pablo echa fuera un demonio de una muchacha. Hechos 16.
Pablo resucita a Eutico, que fue la tarea que les dejé, que está en capítulo 20, verso 8 al 11. Pablo se sacudió una víbora que lo picó y no le pasó absolutamente nada, Hechos 28:4. Y Pablo hizo muchas sanidades, capítulo 28, verso 5, puede leerlo. Y llegamos a una parte muy importante de los Hechos y es lecciones prácticas que nos deja este libro. Nuestro modelo a seguir obviamente es Jesús. Primero hizo y después enseñó, capítulo 1, verso 1. Segundo, el Evangelio vino con poder, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 1 al 4. Número 3, los apóstoles no se desanimaron en medio de la burla, en medio del problema, en medio de la situación, capítulo 2, verso 14. Se burlaban que estaban borrachos, pero ellos no se desanimaron por eso. Número 4, debemos predicar el Evangelio por encima de todo. Capítulo 2, verso 22 al 36. 5, debemos enfatizar lo que la persona debe hacer para ser salvo. Hechos 2:38. Número 6, debemos enfatizar a dónde son las personas añadidas cuando obedecen el Evangelio. 2:47. ¿Dónde son? A la iglesia, no a una denominación, a la iglesia de Cristo. Número 7, la iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos. Capítulo 2, verso 41. Capítulo 4, verso 4. Capítulo 5, verso 18 y verso 28. Y capítulo 6, verso 7. Bueno, entre otros. Número 8. Los evangelistas necesitan de ayuda para poder predicar la palabra. Capítulo 6, verso 1 al 6. Recuerda que por eso se eligieron los diáconos. Número 9. Cornelio, un ejemplo de que todos necesitan obedecer al evangelio. Así se crean piadosos. Así se crean buena gente, así se crean que no le han hecho mal a nadie. Necesitan obedecer y aceptar el evangelio para ser salvos. Número 10, el evangelio necesita ser predicado aún en medio de la adversidad. Capítulo 14. Número 11, nuestra actitud cuando sufrimos. Capítulo 16, verso 25. Léalo. ¿Qué debía hacer usted cuando sufre? Lea ese pasaje. 12, Crispo sí fue bautizado. Capítulo 18, verso 8. Número 13, la relación que deben de tener los ancianos con los ministros. Capítulo 20, importante leerlo. 14, hay que predicar todo el consejo de Dios. Capítulo 20, verso 27. 15, los ancianos necesitan tener cuidado de sí mismos. Capítulo 20, verso 28. 16, la palabra puede edificarnos. Capítulo 20, verso 32. 17, hay que estar dispuestos a sufrir. Capítulo 20, verso 24 y verso 21. Ahí lo puede leer. Y capítulo 21, verso 13. 18, muchas personas por poco llegan a ser cristianos, pero no se deciden lastimosamente y por eso se pierden. Capítulo 26, verso 28, cuando aquel hombre le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pero no fue, se perdió. 19, hay que permanecer en Cristo para ser salvos. Capítulo 27, verso 31. Y ya para finalizar, número 20, Dios pone los medios para que la palabra siga siendo predicada. Capítulo 28, verso 30 y 31. Y bueno, mis estimados estudiantes, si Dios permite, estén listos porque esta semana en nuestro grupo de WhatsApp y de Telegram, en Telegram pueden encontrar el grupo La Caminata Bíblica y ahí les voy a dejar las tareas y los que llegan nuevos pueden subir y encuentran desde la primera tarea de la caminata, primer programa y así sucesivamente para que se desatrase. No se olvide de compartir esta caminata bíblica. No se olviden de suscribirse al canal si no está suscrito. Deje su like, su pulgar arriba
y nos vemos en una próxima caminata bíblica. Estuvo con ustedes su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz. Un abrazo para todos. Mil bendiciones. Que el Señor les bendiga. Pentecostales Activos TV